Saludos cordiales, abogada. Vamos a analizar todos los puntos importantes y dar nuestra conclusión sobre lo aprendido en el parcial. En general se entiende por derecho al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. El orden es una estructura social que es el mantenimiento y la jerarquía que ejecuta las normas. Estas instituciones son aceptadas por las personas mediante un consenso social. Por otra parte, la libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Un abogado es un doctor o licenciado en Derecho que se encarga de la defensa y la dirección de las partes involucradas en procesos judiciales o administrativos. También puede brindar asesoramiento y consejo jurídico. El ejercicio profesional de esta profesión exige a la mayoría de los países que el abogado tenga una autorización estatal o que esté inscrito en el Colegio de Abogados o alguna institución similar. A continuación, vamos a exponer un documento llamado el Decálogo del Abogado, que se trata de un conjunto de mandamientos que se considera que debe cumplir al pie de la letra todo profesional del derecho. Este compendio, creado por el jurista Eduardo Couture, nos explica el comportamiento que debe tomar un abogado en el ejercicio de la profesión. Después de leer y analizar los mandamientos, compartiré mi punto de vista de cada mandamiento. En conclusión, los mandamientos del abogado nos expresan y nos ayudan a comprender la importancia de los valores como la honestidad y la humildad. Utilizar herramientas como la fe y la constancia del trabajo duro nos puede guiar a ejercer una profesión de manera correcta con una carga social pesada, para así velar por los intereses de las personas actuando con ética y sobre todo en nombre de la justicia. De igual manera se procedió a leer los 10 consejos de Don Quijote a Sancho Panza. A continuación, mi punto de vista. Acto seguido, voy a explicar sobre cómo funcionaba el derecho en Roma y Grecia. La historia del derecho. El mundo jurídico tiene manifestaciones que trascienden los meros textos legales, de manera que las fuentes de las que se nutre la historia del derecho abarca cualquier testimonio que aporte datos sobre la realidad jurídica del momento. Tenemos el derecho griego. Los griegos, gracias a su educación, pudieron tener un desarrollo comercial más privilegiado. Por lo tanto, tuvieron una forma de gobierno. Esa forma de gobierno se dividía en ciudades, las cuales se llamaban polis. Estas ciudades independientes tenían su propia legislación dependiendo de la región. Democracia en Atenas. Es la cuna de la democracia. Aquí se inició esta forma de gobierno. Solo los ciudadanos podían ser representantes, cumpliendo ciertos requisitos. La legislación más importante fue el Código de Dacrón. Todas las legislaciones eran transmitidas por vía oral. Democracia en Esparta. Tuvieron 4 elementos que se basaba su forma de gobernar. Estos eran monarquía dual, el consejo, la asamblea y 5 magistrados. Su legislación fue elaborada por Licurgo, que comprendía un derecho militar y una comunal. Derecho romano. Roma es considerada una de las ciudades más importantes en el campo del derecho. Su clasificación social se basaba en la unidad básica conocida como gens. El gens se clasificaba la parte alta en pater, familias y patricios, y la más baja en plebeyos y esclavos. Promulgación de las 12 tablas fueron las normas jurídicas que regulaban la convivencia del pueblo romano.
Estas instituciones estaban apegadas mucho a la religión y se clasificaban en dos: en Fas, que era de origen divino, y Jus, que era de origen humano. Ética del profesional del derecho. Tenemos como definición que la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto. La ética es la cualidad más importante para un jurista, sobre todo en el ámbito del derecho, ya que los abogados emiten juicios y estos deben tener muy en cuenta la moral y el derecho con una relación estrecha antes de emitir un criterio, debido a que en el resultado final de un litigio hay una solución a un conflicto jurídico. Los abogados deben contar con cualidades éticas porque estos son intermediarios de las personas naturales con la ley. La honestidad juega un papel muy importante dentro de la profesión. Debe apegarse siempre a los códigos éticos que se adquieren a través de la formación. Nunca se debe perder la ética. Se tiene que inculcar la conciencia de sus responsabilidades a futuro. No solo es un aprendizaje de lo que está en la ley, sino profundizar en el tema, escuchar a las personas con el conflicto, entender y analizar la parte moral. Conceptos jurídicos fundamentales. Son de carácter formal, puesto que, como su nombre lo dice, estos son los que dan forma al lenguaje utilizado por los juristas, mediante una estructura lógica, la cual es la columna vertebral del lenguaje, porque si no fuera ordenado no tuviera sentido. Resulta de mucha utilidad conocer estos términos básicos, a efecto de que la comprensión de los fenómenos jurídicos sea completa en cualquiera de sus ámbitos. Es un cuerpo legal orgánico que rige en la República del Ecuador. Este cuerpo legal compila de manera ordenada y unitaria, sistemáticamente, todas las normas, principios jurídicos y demás disposiciones que rigen la función judicial. Su fecha de publicación fue el 9 de marzo del 2009. El órgano legislativo es la Asamblea Nacional del Ecuador. A continuación, se va a presentar un organizador gráfico del Código Orgánico de la Función Judicial, donde vamos a analizar los artículos del 1 al 22. Asimismo, se analizó, después de la lectura del Plan Nacional de Desarrollo realizada en el gobierno de Lenín Moreno, donde se pudo hacer críticas sobre los incumplimientos de dicho plan. El desempleo en el Ecuador va creciendo actualmente, pese a que el gobierno anuncia que la pobreza viene cambiando estadísticamente. La erradicación de la pobreza del anterior gobierno solo se destinó a ayudas económicas a zonas pobres, de entre el año del periodo 2007 al 2016. La pobreza pasó del 36.7 al 22.9 en la población, es decir, del 1.5 millones de personas salieron de la pobreza desde una perspectiva monetaria. Sin embargo, el desempleo en el 2018 al 2019, según los datos de la EMENDU, el porcentaje de la pobreza subió un 3%, es decir, 250.000 personas regresan a la pobreza. El caso O.J. Simpson fue uno de los casos más controvertidos que ha marcado la historia de los Estados Unidos. O.J. Simpson fue un deportista que posteriormente fue actor, presentador de televisión y entre sus logros más nombrados, un jugador muy valioso de la NFL en 1973. Participó en muchas películas. En 1979 fundó su propia compañía audiovisual. El 2 de febrero de 1985 contrajo matrimonio con Nicole Brown, con el que tuvo 2 hijos.
Ellos se divorciaron en 1992. Características del caso. Nicole Brown y Ron Goldman, cerca de las medianoche del 12 de junio de 1994, fueron brutalmente asesinados en la casa de la ex esposa de Simpson. El agresor atacó con un arma blanca. A las 7:30, tras solo unas horas del asesinato, la escena fue alterada por parte de un detective, quien al tratar de cubrir evidencia confundió las pruebas para cubrir los cuerpos con una manta. Entre las evidencias tenemos un guante ensangrentado, sangre de las víctimas, sangre que supuestamente pertenecía a O.J. Simpson y muestra de cabello de un hombre afroamericano. Se halló sangre en la camioneta del exfutbolista y actor, además del segundo guante. La policía llegó a la conclusión de que Simpson fue el actor del crimen. Los abogados y su defensa los convencieron que Simpson se entrega a las 11 de la mañana. Posteriormente, Robert Kardashian lee una carta de Simpson para los medios, expresando su inocencia. Se efectuó el 17 de junio de 1994 la persecución más vista de la historia en una camioneta donde finalmente se entregó. Acusación que tuvo la fiscalía del caso. La fiscalía sostiene pruebas donde evidentemente existe culpabilidad del caso. El señor O.J. Simpson tenía una herida en la mano, signos de haber tenido una lucha mortal. La fiscalía sostiene que Simpson padecía de ataques de celos y fue uno de los motivos del divorcio, teniendo como respaldo grabaciones de voz por parte de Nicole Brown llamando a la línea de emergencia. Actuación del equipo de abogados. Defensores. Los argumentos presentados por la defensa fueron racismo, ya que la víctima era de raza blanca y el agresor de raza negra. Según la defensa, un detective clave de la policía alteró las pruebas colocando un tercer guante en el domicilio del actor. Moradores vieron 4 hombres, 2 de procedencia latinoamericana. El guante encontrado tenía cabellos que no correspondían a las víctimas. La defensa afirma que O.J. Simpson estaba incapacitado para realizar tal acto, debido a que las pruebas mostradas por la fiscalía sobre las laceraciones en los nudillos expresan que el cuerpo de Simpson tuvo que presentar heridas debido a los golpes, lo cual no presentaba. Sentencia del caso. La acusación no dispone de ningún testigo ocular de los crímenes, tampoco se encuentra el arma con el que se ejecutó el crimen. Solo se basa en el análisis genético de las manchas de sangre, que según los procuradores incriminan a O.J. Simpson. Los guantes, según, eran pruebas alteradas y se determinó que existía un entorno racial en todo proceso. El 3 de octubre de 1995, el juez Lanes determina que O.J. no es culpable del doble homicidio de Nicole Brown y Ron Goldman. Finalmente hablaremos sobre los derechos humanos. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. ¿Cuándo y dónde se proclaman? Fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Este documento, de alto contenido religioso, tiene un gran valor humanista, por lo que las Organizaciones Unidas lo reprodujo en 1971 a todos los idiomas oficiales de esta organización. La Organización de las Naciones Unidas, siendo un organismo internacional diseñado para hacer cumplir las leyes internacionales, la seguridad, el desarrollo económico, el progreso social y los derechos humanos a lo largo de todo el mundo. A continuación vamos a hacer un resumen de los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a la protección de los derechos humanos. Podemos concluir que la materia de realidad nacional nos ayuda a entender cómo funciona el gobierno de un país, cuáles son los órganos de este, que es la democracia, profundizar el totalitarismo, los beneficios, el compromiso gubernamental para tomar acciones, participación del pueblo en toma de decisiones, el déficit, qué papel juega la ética en el mundo profesional del derecho, la falta de transparencia, la mala decisión, las consecuencias que ésta genera, la crisis económica, insatisfacción pública, fallos en procesos políticos y violencia. En conclusión,
Un gobierno factible que se orienta a todos los ciudadanos es un gobierno democrático. Muchas gracias.